Buenas noches con todos, buenas noches con todas. Bienvenidos y bienvenidas al webinar gratuito Derecho Penal ante el COVID-19, organizado por la Asociación Ius et Veritas y el portal de actualidad jurídica Ius 360. Esta noche vamos a tratar sobre los desafíos del derecho procesal penal y de la justicia penal en el contexto de emergencia y post-pandemia. Nos acompañan en la mesa Vanessa Valverde, que es abogada por la Universidad de Lima, magíster en Derecho Penal, ha sido becaria en Cyrus Van Center para estudiar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Actualmente es socia en Valverdes, Morales y Martí Corena. Diego Collantes es abogado por la Pontificia Universidad del Perú, asociado en el área penal de Benítez Vargas y Ugaz. Es adjunto de docencia en el Seminario de Integración de Teoría General del Derecho y ha sido adjunto en Clínica Jurídica de Adolescentes Infractores a la Ley Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Finalmente, Jesús Cornejo es abogado también por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también es asociado en el área penal del Benítez Vargas y Ugaz y es miembro extraordinario de la Asociación Civil Ius et Veritas. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio a Ius 360 para discutir estos temas de actualidad jurídica y gracias también por brindarnos pues todo el input necesario para poder utilizar esta plataforma y compartir los temas que vamos a discutir en adelante. Bueno, para comenzar, me parece que es necesario establecer una premisa sobre la cual vamos a desarrollar la discusión. Creo que esta premisa consiste básicamente en que la pandemia, el contexto de pandemia que vivimos, si bien en algún momento será parte del pasado, lo cierto es que sus consecuencias serán permanentes. Más allá del tiempo que esta dure, que parece, dicho sea de paso, no será corto. Es por eso, debido a estas consecuencias permanentes, que me parece que estamos en buena cuenta siendo testigos del surgimiento de un nuevo orden institucional y social. Sin embargo, ese nuevo orden no será ajeno a las experiencias y costumbres que lo antecedieron, a partir de las cuales habrá que reflexionar, como se sabe, ya que el futuro pues no es una tabula rasa y esto aplica también a la administración de justicia. Las nuevas políticas que se implementen, los nuevos retos que se encuentran en el horizonte, tendrán que tomar en cuenta los éxitos y los fracasos del pasado en cuanto a política jurisdiccional y ramas vinculadas. Establecida la premisa, si todos están de acuerdo, me parece que también corresponde hacer una suerte de disclaimer en cuanto al contenido del presente webinar conversatorio, que consiste en lo siguiente, básicamente, que es que hablar sobre la administración de justicia en materia penal implica por lo menos hablar de tres ramas. La primera es la administración de justicia penal sobre adultos que han cometido o habrían cometido delitos. Esta, a su vez, tiene una subrama, si se quiere, que aborda a aquellos niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, infractores a la ley penal. Y otra rama más conocida, porque su reconocimiento tiene raíz constitucional, es el fuero policial militar. Nosotros nos vamos a ocupar del primero, esto es de la administración de justicia penal a adultos que habrían cometido o que han cometido delitos por razones de enfoque y por razones de tiempo también. De modo que esa es la premisa y el disclaimer con el que vamos a ir manejando la discusión. Ahora, claro, complementando un poco lo que dice Diego, ciertamente en este contexto está surgiendo un nuevo orden y este nuevo orden sin duda alguna ha generado un impacto en diversos ámbitos de nuestras vidas. Y yo estoy casi seguro que tú, Diego, Vanessa y muchas de las personas que nos ven, hasta el viernes 13, que casi todos creo que hemos realizado nuestras actividades con normalidad, y 2 días después, el domingo 15, ya estábamos en un estado de emergencia a nivel nacional. Ya, pues a partir del lunes 16 ya estábamos confinados en nuestras casas. Entonces yo creo que esto ha generado una suerte de impacto y este impacto, como cualquier otro, ha generado que hay una reacción o una respuesta por parte de distintos agentes. Podemos discutir más allá de eso si es que esta reacción o estas medidas han sido eficientes, adecuadas o si es que han sido malas, pero al fin y al cabo es una reacción o son reacciones. Entonces, y adentrando un poco a de lo que vamos a conversar ahora, tenemos en cuenta o tendremos en cuenta tres espacios o tres ámbitos en los que ha habido o en los que se ha manifestado esta reacción, que es el primero a partir del o a raíz del Poder Ejecutivo y por otro lado el Poder Judicial a través de sus órganos ejecutivos y a través de sus jueces con la función jurisdiccional que a ellos les corresponde. Entonces, vamos a ver que este asunto o esta situación que nos ha impuesto un poco la pandemia del COVID-19 ha sido abordada de estos dos enfoques o de estos dos actores
que mucha relevancia tienen para la vida y el desarrollo del aparato de justicia. Sí, pero también tenemos que ser conscientes que no es la primera vez que todo este sistema de justicia sufre algún tema de adaptación, ¿no? Básicamente ha sido una adaptación a la tecnología, ¿no? Pero nunca se ha visto, por lo menos que yo recuerde, algo tan grave como las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Les puedo poner así, por ejemplo, ¿no? Hace 20 años yo empecé con las prácticas preprofesionales y si retrocedo a cómo yo desde un practicante de un estudio, fue el Benítez, hacía seguimiento de mis casos y en realidad apoyaba a los abogados, es totalmente distinto de lo que hoy nosotros podemos ir, ¿no? A ver, desde, por ejemplo, para algunos que nos están acompañando ahora y son practicantes, no se pueden imaginar que antes habían unos cuadernos que se llamaban Toma Razón, que eran inmensos, para simplemente acceder a la información de cuál era el estado de un expediente judicial. Básicamente eso, ¿no? Hace algunos años inclusive era impensable siquiera que alguien pueda sacar su celular a tomar una foto, ¿no? Cuando empezaron a salir los celulares con fotos, te prohibían el ingreso de celular, obviamente nunca vas a poder hablar, pero tenías que transcribir con mano y papel, era una pérdida de tiempo, era una demora, cuando tenías también a la mano una tecnología eficiente. Entonces recuerdo que la Corte Suprema fue la primera que empezó a sacar unos lineamientos y decir, oye, ¿sabes qué? Esta situación ya es algo innegable, la tecnología está acá y hay que hacer un buen uso de ella en la medida que nos facilite a nosotros el acceso a la justicia, que finalmente se trata de eso. Entonces, la Corte Suprema permitió que se tomen fotos y de ahí cada corte ha empleado algunos lineamientos para adaptar el control de eso, ¿no? De que obviamente las partes no pueden divulgar parte del expediente porque en el expediente penal las cosas son reservadas, ¿no? Para terceros, solamente las partes pueden acceder a eso. Y más o menos así es como nosotros nos estamos adaptando, pero lo que nosotros tenemos hoy, este espacio de cuarentena, nos tenemos que ver a futuro cómo utilizar las herramientas que hoy existen y cómo adecuarlas para lograr el acceso a la justicia de esta manera, ¿no? Y hacer que finalmente se antepongan esta finalidad a cualquier tipo de formalidad que haya. Hace poco vi a través de Facebook hay una página que se llama Justicia TV, que es algo similar a lo que aparece en televisión, donde algún magistrado exhortaba a la defensa de vía videoconferencia de por qué, por ejemplo, no usaba una medalla, ¿no? Y lo exhortaba que la próxima vez tenía que usar medalla en una situación donde se estaba discutiendo si una persona que estaba en cárcel salía o no. Entonces, hay que adecuar igual estas cosas y yo creo que esto también es un preámbulo para ya entrar al primer tema de este conversatorio. Porque entendemos que muchas de las personas que nos acompañan ahora son alumnos, así que veo pertinente sí contextualizar quizás un poco más sobre las principales normas que rigen en el contexto que nos encontramos, ¿no? En esta pandemia y cómo apuntamos. Entonces, un primer grupo podemos dividirlo por las normas relativas al Poder Judicial. Estas primeras disposiciones se refieren básicamente a la dinámica que existe entre el Poder Judicial o la Administración de Justicia y los ciudadanos que recurren a ello a través de nosotros como abogados defensores, ¿no? Que es lo que los tres que estamos hablando somos abogados defensores. Entonces, es más, o sea, hace unas horas la propia Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido una resolución administrativa, que es la 172/2020, donde implementa el trabajo remoto a todos los órganos jurisdiccionales. Pero en general, si bien algunas cortes también por separado han implementado medidas similares, todas apuntan al trabajo remoto. Básicamente, a que durante, una vez finalizado el estado de emergencia y reinicien las labores, va a haber un periodo de prueba de 30 días, donde sí se van a actuar algunas diligencias a través de videoconferencias, que son las más urgentes. Se va a poner al día muchas de estas cosas de los expedientes judiciales que siguen pendientes, y a partir de eso implementan protocolos para las personas que van a tener que ir, pero también dicen que el aforo va a tener que reducirse necesariamente. Eso es para temas de cortes, básicamente, ¿no? Y después yo me imagino, así como hemos estado viendo que el Ejecutivo, a través del presidente y distintos ministerios, van dando políticas y luego van reacomodando, calculo que lo mismo ocurrirá en el Poder Judicial. Pero otra parte del sistema de justicia penal, no menos importante, es el Ministerio Público. Y ahí el Ministerio Público todavía no ha sacado algo que sea totalmente uniforme. Lo que nosotros hemos podido ver es que ha habido algunos protocolos
interinstitucionales para el uso de algunas herramientas tecnológicas, ¿no? Pero esto se limita solamente para investigaciones preliminares y participan algunas fiscalías, por ejemplo, la Fiscalía de Lima, la del Callao, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, donde se establecen básicamente mecanismos de comunicación y coordinación. Sin embargo, en la experiencia que yo les puedo decir, antes que nosotros entremos a una pandemia, llevé un caso donde el fiscal había solicitado y el juez también aceptó el pedido de una detención preliminar por unos 10 días. Entonces, la detención se produjo miércoles, jueves, no recuerdo bien, y eso te hace que durante esos 10 días, incluyendo fines de semana y en horas donde no son usualmente laborables, tengan que actuarse todas las diligencias que sean urgentes. Y dado ese contexto, yo recuerdo que los fiscales del personal, policía que estaba en ese momento investigando, utilizaban estas mismas herramientas que ahora este protocolo institucional dice, ¿no? Notificaciones a través de WhatsApp, como a veces las declaraciones iban hasta las 12 de la noche y no se estaba muy seguro de a qué hora se iba a empezar el día siguiente o pudo haber algún retraso, te llamaban por teléfono y está bien, la notificación se cumple y está. Solamente que no hay nada organizado respecto de eso, ¿no? Ahora, también esto estamos hablando de una investigación, por lo menos en la que yo estuve, que no era una investigación propiamente compleja, que implique muchas personas, que la información no era tan voluminosa. Pero si nosotros pensamos en aquellos casos que los denominan emblemáticos o que los fiscales están dentro del equipo especial, ya la cosa ahí un poco cambia. Si bien aparentemente estas herramientas pueden ayudar a agilizar, también pueden, en algunas situaciones, implicar una afectación al debido proceso. Y todo esto, de alguna manera, en abril, el 6 de abril, el fiscal superior Rafael Vela, que está justamente a cargo del equipo especial, hizo una especie de informe a la Fiscalía de la Nación dándole su punto de vista, ¿no? Y lo que él en realidad propone es que, dado que en algunos casos que él lleva va a ser imposible el tema de teletrabajo, el trabajo remoto, dado que muchas de las acciones fiscales implica a veces el tener que salir de una oficina, o sea, una incautación, lo hemos visto, ¿no? Te van a notificar para que te detienen, tienes que salir de la oficina, entonces es un poco complicado hacerlo. Inclusive pensemos ahora nosotros en una declaración de un investigado. Para quienes todavía no ejercen el derecho, les cuento brevemente cómo es. Uno va a participar con su cliente, en el caso que es investigado, y en esa diligencia participan algunas personas, el procurador, la propia fiscalía, pero si es algún testigo, independientemente de quién lo haya ofrecido, las partes pueden participar, y en estos casos complejos que maneja el equipo especial, pues estamos hablando de 10 a 20 procesados en promedio, con expedientes que implican a veces más de 100 tomos con seguridad. Entonces, las oficinas no son amplias, hay un tema de hacinamiento ya, y en esta situación eso sería imposible manejarlo, tanto físicamente como el tema de aforo, porque, por ejemplo, con el tema de utilizar estos sistemas, porque a veces en el interrogatorio alguien te puede decir algo, pero muchas veces el tema de expresión corporal o algún gesto puede influenciar en la declaración de este testigo, sea de una manera limpia, transparente, ¿no? Y eso complica a veces la investigación porque puede justamente afectarse este derecho. Entonces, lo que él propone puntualmente es que a veces sean una suerte de jornadas mixtas de trabajo con una reducción de aforo evidente, que vaya el equipo a trabajar algunos lunes, miércoles, viernes, otros martes, jueves y sábado. Sin embargo, todavía no hay un pronunciamiento de Fiscalía en la Nación para saber cómo es que se va a implementar esto o si va a haber alguna otra disposición. Lo que sí ha dicho la Fiscalía de la Nación es que ha tenido que reconocer el hacinamiento de las cárceles y recientemente emitido, hace 2 días, un oficio circular, el número 9 del 2020, donde pide que lo sean los propios fiscales quien revisen el tema de la prisión preventiva. No me quiero detener mucho porque ese es otro tema, pero sí lo quiero poner en contexto, que la Fiscalía y el Poder Judicial, ya sean los órganos máximos o los inferiores de rango, están tratando de adecuar para ver
cómo enfrentamos esta situación y que no se ponga en peligro la salud ni la vida de todos nosotros. Y eso depende mucho de cuál es la dinámica, cuál es la carga. Y claro, si nosotros vemos, por ejemplo, para cerrar el tema de por qué la Fiscalía pide que sus propios fiscales sean quienes revisen el tema de la prisión preventiva, es porque las estadísticas del INPE muestran cifras horrorosas, ¿no? Muestran más o menos que son 34.800 y pico internos que se encuentran justamente en la espera de sentencia y que bueno, y eso es de un total de 98.000 aproximadamente, ¿no? Sí. Sabemos que muchos o un porcentaje importante de las personas que nos están viendo y escuchando pueden ser alumnos. A ellos está dirigido, aunque no solamente el portal JUS 360 que nos da este espacio. Y por eso la información contextual que has dado, Vanessa, es bastante importante para poder ubicarnos en la discusión. Entonces, sobre la base de las cosas que hemos conversado, yo también tengo por lo menos una o dos ideas al respecto, que es, digamos, quien ha tenido algún acercamiento penal, ya sea desde practicante en adelante, o quien va a tenerlo, o quien esté interesado en tenerlo, que seguramente habrán algunos dentro de los que nos escuchan, ya sabe o tendría que saber que penal, a diferencia del resto de ramas en la práctica, o de la mayoría de ramas en la práctica, requiere la famosa ruta, ¿no? Requiere la famosa ruta presencial, esto es ir al centro de Lima, ir a donde se encuentren las instancias jurisdiccionales o fiscales para poder enterarse del desarrollo del caso, para poder incluso actualizarse del caso, si es que ha habido alguna nueva actuación, si es que ha salido alguna resolución, en fin, información relevante. Esta singularidad de penal no sucede en otras ramas de la práctica de justicia, de administración de justicia, procesal civil, laboral, etcétera. Tienen ya un sistema de consulta de expediente judicial implementado a través de Internet, en donde únicamente tienen que entrar con el número de expediente, el número del juzgado y algunos datos adicionales para poder saber el estado del caso y no necesitan hacer ruta. Claro, alguien que conoce un poco del tema podrá responder inmediatamente, sí, bueno, está bien, pero el proceso penal, la investigación, además, tiene carácter reservado. Sí, desde luego que tiene carácter reservado, pero esta reserva puede mantenerse a través de la utilización de distintas técnicas virtuales. Por ejemplo, el otorgamiento de claves a las partes de la investigación para que solamente ellos puedan acceder, y así se mantiene la reserva y se elimina un método bastante ineficiente, a mi parecer al menos, que es la famosa ruta. Ruta que además no solamente es ineficiente en términos de esfuerzo y de tiempo, sino que además se presta espacios que yo no calificaría, digamos, de ilegalidades soft, ¿no? Pero sí diría que son espacios que potencialmente favorecen prácticas no exactamente lícitas, que es conocer y llevarte bien, digamos, por ponerlo en términos latos, con el secretario del juzgado, con el de mesa de partes, ese trato directo con mesa de partes, con el secretario del juzgado. No digo el juez, porque eso está bien, y ya comentaremos sobre eso. No digo el juez porque eso está bien, pero tener que conocer y, lo pongo otra vez en sentido lato, entre comillas, llevar de bien con el de mesa de partes, el secretario del juzgado, para obtener información que en otras ramas del derecho ya se encuentra digitalizada, me parece un espacio que, si bien no necesariamente se presta a ilegalidades, potencialmente sí lo hace. Entonces, como decíamos al inicio, algunas consecuencias de la situación que vivimos van a ser permanentes, y yo creo que en esa lógica, la historia, el contexto, la situación que vivimos, no va a ser sino acelerar el desarrollo de algunas políticas. Si es que en algún momento nosotros pensamos que en 10 años sería una realidad el expediente electrónico en penal, seguramente no tendremos que esperar 10 años ni 5. Seguramente este es el momento para poder implementarlo y comenzar a discutirlo. Seguramente habrán prácticas que no resulten en un inicio, será un proceso adaptativo. Lo que tú has dicho, Vanessa, además, da cuenta que, o mejor dicho, las experiencias, pero sobre todo las resoluciones administrativas, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía, pero sobre todo Poder Judicial que ha citado, dan cuenta que han ido saliendo adaptándose a la situación, han ido adaptándose a la situación en el tiempo y todavía lo hacen, de modo tal que se cometerán errores y aciertos en el proceso, pero dentro de esos errores y aciertos yo creo que la historia se va a acelerar.
Cuando digo que la historia se va a acelerar, quiero decir que algunos cambios en la administración de justicia que de pronto estaban congelados en los programas que tiene el Poder Judicial como parte de su reforma progresiva, se van a implementar no en 5 años, sino mañana, por decirlo en sentido lato. Ujú, ujú. Sí, es bastante interesante lo que ustedes comentan, pero digamos, creo que más allá de que se tome una u otra medida o cómo se vaya a aterrizar esta adaptación en las formas, digo, ya sea que sea con un expediente electrónico o se cambie la dinámica en las entrevistas, por ejemplo, con los jueces o con los secretarios. En fin, yo creo que hay algunos temas centrales que tienen que servir como pilares para la reforma que se va a hacer en el más corto plazo, que es lo que asumimos que se va a dar. Y es que creo que se tiene que asegurar, en primer lugar, la transparencia para evitar justamente lo que tú comentas, Diego, ¿no? Estos espacios que no necesariamente son o pueden darse actos ilícitos, ¿no? Pero que sí podrían prestarse a actos, por decirlo de alguna manera, ocultos. Entonces, creo que el aseguramiento de la transparencia y sobre todo el acceso a la información son indispensables en un contexto como ese, ¿no? Que forma parte de la misma dinámica y del día a día, no solamente de los abogados litigantes, sino también de los ciudadanos, ¿no? El hecho de saber, por ejemplo, o de que sea público quiénes entraron a entrevistarse al despacho, por ejemplo, de un juez o de un fiscal. Eso ya es público, pues, pero porque uno puede revisar el cuaderno que uno encuentra en los despachos. Pero de pronto se podría promover mejores mecanismos para la publicidad de esta información. Y en fin, lo mismo con las entrevistas. No voy a entrar a discutir si es que tiene que ser conocido el contenido de las entrevistas. Ahí puede haber una discusión o un debate sobre esos aspectos que de pronto pueden resultar inclusive más, si se quiere decir, onerosos o complicados en todo caso de ser implementados en un sistema como este, pero creo, sí, e insisto en esto, que la transparencia y el acceso a la información tienen que estar asegurados y esto va de la mano con un cambio más que de cultura de las costumbres que tenemos inclusive nosotros mismos como abogados litigantes. Sí, sin duda. Estoy viendo los comentarios, algunos nos comentan que hay problemas de conexión, son solamente un par de comentarios, yo espero que sea no sea un problema generalizado, sino un problema particular, por favor háganoslo saber. Y también veo un comentario, bueno, por aquí lo tenía, pero lo que decía esta persona, ahora lo encuentro, es, a partir de este contexto de pandemia, ¿qué nuevos delitos pueden surgir? Lo que en buena cuenta se traduce, es una buena pregunta, lo que en buena cuenta se traduce a si es que acaso el derecho penal tendría que expandirse más de lo que ya está. Y nosotros sabemos que el derecho penal ha vivido varias fases de constante expansión, ninguna ha sido de decrecimiento, todas han sido de expansión. Entonces, yo sería bastante suspicaz, aprovechando la pregunta y el bloque, respecto a si es que este escenario tendría que ser nuevamente un espacio de expansión del derecho penal. Yo, por lo menos, soy escéptico al respecto. Yo creo que este espacio, y ya comentaremos sobre eso en el segundo bloque, este espacio, este contexto de pandemia en el que las penas privativas de libertad o las medidas cautelares restrictivas de libertad o todo aquello que restringe la libertad de forma intensa, esto es el internamiento en un penal, conlleva un riesgo, más aún cuando se trata de personas mayores o de condiciones médicas preexistentes, pero en general conlleva un riesgo para todos, van a tener que necesariamente limitarse, ¿no? Entonces, esa limitación propia del conflicto entre seguridad pública y derecho a la salud, yo creo que va a tener un correlato, o debería, no sé si esto va a ser así, pero yo creo que debería, al menos en principio, tener un correlato en un decrecimiento del derecho penal. Probablemente sea un espacio para comenzar a pensar, y esto es quizá bastante teórico para un contexto de bastante realidad, en donde los hechos desbordan a la teoría, pero no sería un mal momento ya que vamos a vivir por buena cantidad de tiempo, algunos dicen 18, otros 24 meses, no se sabe, el contexto de pandemia, cuyas consecuencias además, como dijimos al inicio, serán permanentes,
sería un buen momento para preguntarnos si no sería de repente el espacio para un decrecimiento del derecho penal e implementar las famosas velocidades que se vienen hablando o que distintos autores vienen hablando respecto a la Sí, potencia de intervención del derecho penal. Entonces, seguramente que sí. Hay 3 velocidades, hay 2 velocidades, etcétera. Eso tampoco pretende ser una clase teórica, pero sería un momento para poder pensar en eso. Ese es el yo, comentario que a mí me la pregunta. yo en realidad quería cerrar con algo que a partir de lo que estaba comentando Jesús, ¿no? Que este mención al tema de la transparencia y el acceso a la información por el principio de publicidad. Eh, y tampoco debemos nosotros dar por sentado, porque todos nosotros ahorita estamos frente a una computadora o un celular y tenemos internet, no significa que todos los peruanos tengamos esta posibilidad de tenerlo en el momento que lo necesitamos, ¿no? Entonces, sí, se trata de un tema de presupuesto, pero también se trata de un tema de capacitación. Eh, hay muchas personas que vienen operando desde hace muchos años en el Poder Judicial y creo que sí necesitan también, al igual que nosotros, ser capacitados, tener otro tipo de destrezas probablemente para litigar ahora a través de una pantalla y no de manera directa como nos han enseñado y como nosotros hemos estado ejerciéndolo. Pero sobre todo no debemos de perder esto de que el Perú es muy rico y tiene muchas realidades y todos debemos de pensar justamente hoy más que nunca en ser empáticos y ver cómo es que podemos solucionar el tema de la tecnología para abarcar a todos y que todos realmente logren el tema de acceso a la justicia de una manera pronta, ¿no? Y, y claro, acá hay una pregunta que es cómo utilizar la tecnología futuro en el sistema penal, siendo que la investigación es reservada, donde solo acceden las partes y cómo poder acceder al expediente fiscal. Son dos cosas. Diego ya lo mencionó en algún punto, si mal no me equivoco, y es que tendría que adaptarse esto que hay para otras especialidades como la de civil, que pueden acceder a por lo menos saber el expediente, cuál es el estado y algunas resoluciones. Eso en el penal se tendría que implementar una especie de acceso para que los abogados acreditados de alguna manera puedan acceder a la información. Yo sé que el Poder Judicial está trabajando en eso. Hace poco habló también en otra conferencia, por videoconferencia, perdón, el doctor César de Martín, y a partir de eso entré a la página del Poder Judicial porque había la posibilidad de que tú, como abogado, te entrevistes con alguno de los magistrados, pero lamentablemente el link que se llama, el link, no me acuerdo el nombre, chicos, ustedes no sé si lo tienen ahí a la mano, el juez te escucha, si mal no me equivoco, era algo así, y estaba claramente ese proceso en desarrollo, ¿no? Y yo creo que justamente es en eso que van a tener que trabajar estos 30 días, pero tampoco olvidar a aquella gente que simplemente no tiene acceso al Internet y no va a poder hacerlo a través, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar todos de... Sí, el juez te escucha, ¿no? Así se llama el link. Gracias, yo soy Luz, señor Flores, por ese comentario. Y bueno, es en esto también para terminar con la pregunta que me hicieron, claro, ¿cómo es que accede el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público, sobre todo si estamos en una etapa donde la investigación ya es preparatoria, donde son ellos quienes tienen que impulsar y son ellos quienes tienen que también llevar a cabo la investigación, tienen acceso, tiene que haber alguna suerte de protocolos donde se garantice necesariamente esa transparencia, porque si no vamos a estar la balanza totalmente inclinada, por lo menos para aquellos quienes somos abogados de la defensa, ¿no? Exactamente, ahorita lo único que se me ocurre es primero implementar este expediente judicial o la investigación o la carpeta digitalizada, que haya normas para que esto esté cada cierto tiempo actualizado y estar atentos de alguna manera con eso en la medida que tanto ellos, los fiscales, como nosotros, como defensa, pongamos en salvaguarda nuestra salud. Sí, definitivamente. Por aquí veo un comentario, ¿no? De Joe Cabanillas, ¿no? Y dice justamente, en resumida cuenta, es más complicado implementar un avance tecnológico real y urgente a todo el sistema de justicia a nivel nacional
¿no? Por ejemplo, el nuevo código procesal penal tiene 16 años y no termina de implementarse a nivel nacional. Y sí, efectivamente es un gran reto, no solamente, como ya decíamos, para los litigantes en el cambio de costumbres o de cultura, sino también es un grandísimo reto para la administración misma, ¿no? Para poder no solamente hacer que exista una adaptación por parte de los servidores del aparato de justicia, sino sobre todo poner las herramientas tecnológicas para que ellos puedan emplearlas y adaptarse a eso, ¿no? Es parte, sin duda alguna, de la reacción que nos exige esta pandemia y, y no es que esto haya sido desconocido, esto ya lo teníamos en cuenta, ya éramos conscientes, por decirlo de alguna manera, pero digamos que Esto era lo que se venía. O sea, a futuro exacto, claramente eso era lo que se venía. Justamente acá Margarita Ledesma, desde Argentina, nos dice que ellos también tienen un expediente digital, pero igual Sí. hay algunos problemas, ¿no? Nosotros tenemos que dar ese salto con Garrocha, aprovechar esta oportunidad e implementarlo. El futuro es ahora, sí, claro. Exactamente. sí, y efectivamente, ¿no? Y ya para cerrar un poco este primer bloque de este primer tema, justamente esta pandemia no solamente ha evidenciado las carencias o deficiencias de nuestro aparato y la dinámica y el funcionamiento, sino que, sino que además ha mostrado la grave crisis de la que también, por cierto, éramos conscientes respecto al hacinamiento carcelario. Entonces, eh, creo que todos hemos estado acostumbrados, al menos aquí en Perú, en convivir con diversos sistemas colapsados o en crisis, es decir, el sistema de salud, el sistema sanitario, el propio sistema de justicia, ¿no? Y algo que hemos visto durante las últimas semanas o en estos días es también el tema de la crisis y el hacinamiento carcelario. Entonces, yo creo que la crisis y la pandemia, pues, sobre todo, ha agudizado esta situación que se vive en las cárceles y ha visibilizado el colapso, ¿no?, del sistema penitenciario y ha merecido, por supuesto, un tratamiento urgente, aunque creo yo que no necesariamente suficiente. Entonces, estos intentos, como ya conversábamos un poco al inicio, han provenido también por parte del Poder Ejecutivo a través de la emisión de algunas normas y también por parte del Poder Judicial, no solamente a través de sus órganos ejecutivos, sino también a través de la función jurisdiccional que llevan a cabo sus jueces. Entonces, ya entrando al segundo bloque, ¿no?, sobre el que queremos conversar, que va a estar referido justamente a la situación carcelaria de nuestro país, vamos a abordar algunos supuestos muy concretos que son los que finalmente sitúan a las personas en una prisión. Por una parte tenemos a aquellas personas que tienen una condena firme, una sentencia, y por otro lado tenemos a las personas que se encuentran aún procesadas. Dentro de este segundo grupo de personas procesadas podemos encontrar a personas que tienen una medida de prisión preventiva, una medida cautelar de carácter personal que pesa sobre ellos, y por otro lado, a aquellas personas que si bien han sido condenadas en una primera instancia, esa sentencia condenatoria se encuentra en revisión a propósito de un recurso de apelación. Entonces, estos son los supuestos que vamos a abordar en este segundo bloque y vamos a revisar cuáles son las implicancias de esta normativa que ha emitido el Poder Ejecutivo y, por otra parte, la situación de estos supuestos específicos que comento. Sí, es sumamente importante poder identificar o diferenciar los grupos de población carcelaria, si se quiere, que están siendo afectados o potencialmente afectados con el presente contexto. ¿Por qué es importante? Porque una sola política pública no va a solucionar el problema de todos. Y me refiero a una política jurisdiccional, penitenciaria, etc. Existen, como dice Jesús, existen tres grupos que ya los ha mencionado. El primero, reos con sentencia firme, un segundo grupo con prisión preventiva y un tercer grupo
que son aquellos que tienen una sentencia de primera instancia, pero cuyo caso se encuentra en impugnación todavía, es decir, no tienen la calidad de cosa juzgada. En cuanto al primer grupo, esto es, los reos con sentencia firme, han salido una serie de normas de parte del Ejecutivo en virtud de las facultades delegadas por parte del Congreso. Podemos hablar o podemos citar el Decreto Legislativo 1300, el Decreto de Urgencia 008-2020, el Decreto Legislativo 1459, etcétera. Así como el Decreto Supremo que estableció una regulación especial respecto a la concesión de gracias presidenciales y conmutación de penas en este contexto, como es el Decreto Supremo 004-2020. Entonces, esta primera política pareciera que, aunque no del todo, pero al menos en un primer momento y principalmente, ha estado a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, dentro de esa normativa vemos que el indulto tiene un papel preponderante aquí. Un papel preponderante porque ya había, la Constitución reconoce el indulto, o sea, la Constitución reconoce las gracias presidenciales, entre las cuales está el indulto, la computación, etc. Entonces, ¿cuál es el rol que debería jugar el indulto dentro de una política de deshacinamiento en un contexto de pandemia? Hay quienes, yo he leído algunos comentarios, no aquí, sino previamente, y me parece que el indulto tiene que, en este contexto de pandemia, en donde, como dijimos hace un momento en el primer bloque, hay un conflicto entre seguridad pública y el derecho a la salud, y en última instancia la vida de los reos, tiene que servir como política de deshacinamiento, como política de Estado de deshacinamiento. Esto es que todos los poderes constitucionales autónomos pertinentes tengan que actuar con responsabilidad de Estado y saber que nos encontramos, esto hay que decirlo mil veces, ¿no? En un contexto de emergencia sanitaria, en donde la salud y la vida están en juego. Entonces, actuar consecuentemente con esa premisa implica, al menos desde el punto de vista del indulto, que el indulto sea usado como política pública de asesinamiento. Hay quienes dicen, ya esto me refería hace un momento, que el indulto no puede ser una política de asesinamiento porque requiere una motivación excepcional, porque atiende a circunstancias específicas, entonces no califica como tal, no podría hacer esto. A mí, yo discrepo de esa posición. Yo creo que el indulto sí puede ser eso. De hecho, las últimas o más importantes sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, esto es en el caso Crucillat y en el caso Jalili, no han cerrado la puerta a ese asunto cuando hablan de los límites formales y sustantivos del indulto. Únicamente se señala que el indulto, sí, requiere una motivación especial, pero si parámetros o estándares ya están establecidos en una norma previa como la existe, entonces esa motivación especial que al momento del pronunciamiento del Tribunal Constitucional no existía, porque la discrecionalidad es menor, bajo la premisa de que a mayor discrecionalidad, mayor exigencia de motivación. Entonces, a lo que quería llegar con este comentario es que sí se puede establecer una política pública de indultos a través de la regulación, sí, que el Poder Judicial que el Poder Ejecutivo ya ha emitido, pero además, teniendo en cuenta que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en cuanto a los límites formales y sustantivos del indulto, solamente señalan que se debe respetar, principalmente señalan que se debe respetar los fines de la pena, de prevención especial, general, etcétera, pero no señalan de que eso no puede ser una política pública. De hecho, existe el informe defensorial del 2008, en este momento no tengo el número, me parece que es el 117, que señala que las políticas, el indulto, las gracias presidenciales ya han sido utilizadas en el pasado como política de asesinamiento. Entonces, me parece que aquí el Poder Ejecutivo ya ha emitido distintas normas que han servido en ese sentido, pero que se podría hacer más. Y por último, y para cerrar este comentario, al menos en cuanto al primer grupo carcelario, penitenciario, de población penitenciaria, me parece que se ha podido hacer más. Es cierto, el Poder Ejecutivo solicitó facultades al Congreso para poder emitir normas de deshacinamiento. El Congreso solamente no aceptó, mejor dicho, ese pedido de facultades, y así lo aceptó solamente en el extremo de alimentación y otros. Entonces, uno podría decir que el Poder Ejecutivo, en efecto, no está facultado vía decreto legislativo para poder emitir normas al respecto. Es un problema, sí.
Ahora, personalmente y jurídicamente, además, creo que en el contexto que nos encontramos, que debe ser resuelto muchas veces vía ponderación en términos jurídicos, era aceptable o más que aceptable que el Poder Ejecutivo emita el decreto legislativo y quede a juicio jurídico, político, constitucional del Congreso si es que aprobaba dicho decreto legislativo. Es decir, no hubiera cometido infracción constitucional, a mi parecer, el Poder Ejecutivo si es que emitía una norma de deshacinamiento penitenciario y el Congreso no la observaba. Pero bueno, esto es opinable. Entonces, yo creo que esto es lo que sigue al respecto, esto es lo que, en lo que habría que reparar respecto al primer grupo de personas o de población penitenciaria. Sin embargo, existen otros dos grupos. Esto es aquellos que se encuentran con prisión preventiva y aquellos, como se mencionó al inicio, que se encuentran con sentencia de primera instancia, pero que no tienen una sentencia firme todavía. Bueno, al inicio, justamente tratando de hablar en este momento sobre el tema de la prisión preventiva, hemos visto que la Fiscalía misma, la Fiscalía de la Nación, está pidiendo que los fiscales revisen los casos donde tengan a personas investigadas con prisión preventiva para tratar de ayudar a que no haya este hacinamiento, ¿no? Y no es lo único que se ha hecho, sino también la Corte Suprema ha formado un grupo de trabajo para de manera coordinada ver qué grupos o bajo qué límites tendrían aquellas personas que se podrían ver beneficiadas para que salga esto también de una manera rápida, porque como hemos visto, esta pandemia, día a día, los casos simplemente se incrementan una cantidad importante, pero lo que yo les quería comentar un poco es que la norma, el Código Procesal Penal, sí permite que sea el juez, independientemente de estas directivas, que de oficio pueda revisar esta prisión preventiva. Y concretamente, acá tengo el artículo, es el 255, numeral 2, ¿no? Que dice: los autos que se pronuncien sobre estas medidas, refiriéndose a las medidas cautelares personales, son reformables aún de oficio cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Entonces, no necesariamente esta variación, o sea, que varíen los supuestos implica a que haya una nueva actuación o que se produzca algo. Lo que acá en realidad se ha producido es el tema de la pandemia de COVID, ¿no? Lo que mucho se está discutiendo es que, dado el tema de las cuarentenas y de este problema, si esto podría disminuir el tema del peligro procesal de cada individuo, no de manera general, sino siempre habría que aterrizar al caso concreto, ¿no? Entonces, y claro, la discusión un poco ha ido en ese tema, si bien no hay un procedimiento para eso, lo cierto es que el factor COVID calza como un hecho notorio y por tanto no debería ser tampoco materia de prueba. El propio Código Procesal Penal, en el artículo 156.2, lo menciona textualmente, ¿no? Entonces, el juez sí podría aplicarlo y, por tanto, liberar a estas personas que estén actualmente con una prisión preventiva, ¿no? Siempre la lógica de la subordinación de las formas a los fines del proceso, ¿no? Más aún cuando esté en riesgo el tema de la salud. Yo creo que el juez podría hacer. Ahora, muchos dirán, ¿no? ¿Cómo se va a implementar? Ahí está el tema, porque no es que el juez conozca el caso. Acuérdense que esta prisión preventiva generalmente se da cuando en un proceso penal se encuentra en una investigación preparatoria, y la investigación preparatoria la lleva a cabo el fiscal. Entonces, una vez que el juez resuelve concretamente sobre un tema de prisión preventiva, el juez se desentiende, porque eso es un tema incidental. Sin embargo, podría, de oficio también, si le llega a él algún tipo de pedido, como por ejemplo el tema del cese, que implica necesariamente variar alguna comparecencia restrictiva, podría variar a un arresto domiciliario, que es en parte donde entendemos nosotros que está yendo la jurisprudencia, ¿no? Y entiendo que las políticas que se están dando tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial siempre apuntan a que los beneficiados con un tema de
liberación automática, salir de la prisión y pasar una comparecencia restrictiva siempre son a personas que hayan cometido delitos considerados no graves, ¿no? Y por tanto, que sea de mínima lesividad. Y en ese sentido se ha ocupado también este proyecto que ha mandado el Ejecutivo hace algunos días, justamente lo he estado chequeando, lo ha mandado ayer recién para que el Congreso lo revise y propone como una de las medidas esta cesación con medidas restrictivas y dice, bueno, siempre y cuando no sean delitos vinculados ante la vida y el cuerpo de la salud, algunos del tema del patrimonio, seguridad pública, tranquilidad pública, de lesa humanidad, administración pública, lavado de activos, ¿no? Y que estén en el marco también del tema de la criminalidad organizada, así, en buen resumen, que no sean residentes, que no tengan una condena pendiente y luego establece que una vez culminada, porque esto es un tema excepcional, una vez culminada la pandemia, se tendrá un poco que dar cuenta de la situación para evaluar si esta medida es la que debe corresponder o no, ¿no? Pero hay más supuestos, por ejemplo, el tema de aquellos reos que están cumpliendo una sentencia condenatoria. Y me parece que Jesús ha visto especialista porque ha tratado estos casos, así que yo creo que aquí, Jesús, el más indicado para hablar de ese supuesto eres tú. Sí, a ver, básicamente este último grupo de personas que se encuentran con una sentencia de primera instancia condenatoria es el supuesto que establece el Código Procesal Penal en su artículo 418 y que establece una regla general, ¿no? Y señala que toda aquella sentencia de primera instancia que sea condenatoria y que además disponga que la pena sea efectiva, se debe de ejecutar de manera provisional. Lo que implica, por supuesto, que la persona o el condenado sea llevado a prisión. Sin embargo, en esa misma regla se establece una excepción, y es que en el trámite del recurso de apelación a esa sentencia condenatoria, el Tribunal Superior, es decir, la Sala de Segunda Instancia, puede suspender esa ejecución provisional de la sentencia de primera instancia de acuerdo, y dice textualmente la norma, atendiendo a las circunstancias del caso. Entonces, esta situación es más o menos equiparable a la situación que se le presenta al juez de primera instancia antes de emitir una sentencia condenatoria luego de realizado el juicio oral, porque él también ciertamente tiene la posibilidad de suspender la ejecución provisional de su propia sentencia, pero en dicho caso el código le establece algunos requisitos o algunos parámetros sobre los cuales debe de moverse, ¿no? Y establece en el Código Procesal Penal, en su artículo 402, que de acuerdo a la naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, el juez de primera instancia podrá optar por la ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas en el artículo 288 de ese mismo código. Estas restricciones son las que se establecen cuando se dicta una medida de comparecencia. Entonces, la discusión, ¿cuál es? ¿No? Si es que esta frase de atendiendo a las circunstancias del caso prevista para la sala superior requiere una especificación para que los jueces o los magistrados de segunda instancia deban interpretar debidamente, o si es que no es necesario. Yo he tenido, bueno, hoy en día tengo la oportunidad de ver un caso que se refiere al mismo supuesto, y en ese caso se planteó un pedido similar de suspensión de la ejecución provisional de sentencia de primera instancia, y la sala denegó ese primer pedido bajo el entendido o indicando que esta frase de las circunstancias del caso se referían solamente a una situación de salud grave. Posteriormente, en un segundo pedido, y dado que la situación de esta persona sí implicaba una situación grave para su salud, más aún estando dentro de una prisión, se acreditó dicha situación con los informes médicos y en un segundo pronunciamiento, y ya en el contexto de la pandemia del coronavirus, la sala denegó nuevamente el pedido, señalando que a su criterio
la preexistencia, en este caso, de estos males cardiovasculares, como lo son la hipertensión y la arritmia, no eran graves para la sala. Ese es el fin del ejemplo, pero finalmente lo que quisiera acotar es que durante esta emergencia sanitaria, al parecer, ninguna de las normas emitidas y ninguna de las disposiciones que hemos podido conocer se han referido a este grupo de personas, que ciertamente, me imagino, son muchísimas en el universo de quienes se encuentran privados de su libertad. Y por otro lado, no existe otra norma que revista o que le dé un ámbito para la interpretación. Ni siquiera tampoco por parte de la Corte Suprema, porque además esa regla del 418 del Código Procesal Penal señala que el pronunciamiento de la sala es inimpugnable. Entonces es ahí la cuestión. Yo creo que el panorama con este último grupo de personas es bastante incierto y no se ha dado una solución porque finalmente, como tan abierta es esta cláusula de las circunstancias del caso, da pie a que los jueces de segunda instancia puedan interpretar las cosas en un sentido u otro. Pero en todo caso, la situación es la siguiente, ¿no? Estos jueces, estos magistrados de segunda instancia, quienes tienen una solicitud de este tipo, ¿están facultados o están obligados a resolver atendiendo las circunstancias del caso? Yo creo que sí, y más aún cuando una circunstancia, no necesariamente del propio caso, sino una circunstancia en general, como Claro, lo más es ahora, por supuesto. exactamente, como lo es el COVID-19 y que tiene una influencia además en una persona y en las personas que tienen enfermedades preexistentes, necesariamente requiere un análisis un poco más garantista, si se quiere decir, ¿no? Por supuesto que ante estos pedidos, los jueces creo que deben analizar caso por caso, pero ante una situación tan evidente, creo que debe de primar el garantismo y sobre todo la interpretación en pos de la protección de la vida y de la salud, en este caso de los internos, ¿no? No es que esté escrito esto entre los artículos propios del recurso de apelación de sentencias, pero esto sí que lo encontramos entre los principios del título preliminar del mismo Código Procesal Penal, ¿no? Entonces esa es un poco la discusión, si es que estos jueces están llamados a interpretar en este sentido o no, y si es que lo están, ¿hasta qué medida, no? Sí, a mí me parece fundamental el grupo de población carcelaria que ha abordado Jesús, porque el universo de normas que existe respecto a medidas excepcionales en atención a la pandemia no ha pensado en ese grupo que tiene una sentencia de primera instancia, pero cuyo caso se encuentra en impugnación y que entre una cosa y la otra pueden pasar tranquilamente 6 meses, un año o quién sabe más. Nosotros conocemos los plazos procesales, los plazos legales no se cumplen y los plazos de facto, de hecho, suelen quintuplicarlos muchas veces, siendo benevolentes. Ahora, olvídate, con esto es peor. Sí, sí, es fundamental recordar que ese grupo de personas no ha recibido políticas o normas dirigidas a atender su situación, pero que sus problemas o el problema particular en el que se encuentran muchos de ellos puede ser resuelto a través de facultades que el propio Código Procesal Penal ya les otorga tanto a los jueces que emiten la sentencia en primera instancia, hablando del nuevo Código Procesal Penal, nuevo entre comillas, luego el juzgamiento, luego la sentencia, así como al Tribunal de Apelación o a la Sala Superior. Ambos tienen, tanto en las normas, me parece que dijo Jesús 402 y 4... Se me dio el sí. Ambos tienen la potestad de poder suspender la ejecución de la pena en tanto no se resuelva todavía la impugnación, que en atención a los plazos procesales que vivimos en el país, tendría todo el sentido del mundo. Me parece que no solamente tendría todo el sentido del mundo, sino que sobre todo sería jurídicamente correcto habida cuenta del conflicto entre el derecho a la salud y la seguridad pública. Habría que ver caso por caso, sin duda. Entonces, pues yo quisiera comentar algunas sentencias que han abordado, que han considerado el tema o el factor COVID-19. Sin embargo, ya hay algunas preguntas que se están acumulando y que si no las respondemos ahora, de pronto pueden parecer desactualizadas en la conversación. Hay algunas, por ejemplo, a ver, Renzo nuestro colega Renzo Vinelli, que ha
hecho múltiples preguntas. Yo de pronto veo dos, que es, una dice, ¿están de acuerdo con una revocatoria automática de la prisión preventiva en los delitos que no revistan gravedad? Yo entiendo revocatoria automática por una revocatoria de oficio. Si el juez tiene la potestad de revisar la prisión preventiva. Esa es la primera parte de la pregunta, entiendo yo. Sí, el juez, a mi parecer al menos, y me dirán qué opinan ustedes, sí que tiene la potestad de revisar la prisión preventiva de oficio, porque existe norma expresa en el Código Procesal Penal respecto a la revisión de medidas cautelares, en atención a que las circunstancias cambien. Y cómo se puede discutir que las circunstancias han cambiado a partir de la pandemia, que es un hecho notorio, no tiene que probarse. Es justo un poco lo que Entonces, había en cuanto a la segunda parte del artículo 255, numeral 2, sí, concordado con el 156, ¿no? Pero también Renzo pregunta sobre si estamos de acuerdo del proyecto de ley. Creo que era la otra parte de la pregunta que ibas a decir, Diego, o me estoy saltando. Sí, esa es la segunda pregunta. Esa es la segunda pregunta, pero la segunda parte de la primera pregunta o de una de las preguntas es si estamos de acuerdo, que es lo que acabo de responder, de mencionar, con una revocación de oficio de la prisión preventiva. Yo creo que existe sustento legal, más allá de que el procedimiento incidental no se encuentre regulado, pero que tendría que ser usado por parte de los jueces. Y la segunda parte de esta pregunta es si es que en qué consiste, en buena cuenta, que un delito revista gravedad. Bueno, no hay una fórmula legal, no hay un estándar legal que diga los delitos graves son estos, pero pueden tomarse diversos estándares y esto es interpretable. Un estándar puede ser que afecte el derecho penal llamado nuclear, esto es contra la vida, la salud, el patrimonio, por ejemplo. Otro estándar puede ser que se considere, además de este hecho penal nuclear, los delitos de lavado de activos, de crimen organizado, etc. Sea que apliquemos un estándar u otro, hay un universo bastante considerable de otros delitos que no entran en esos dos estándares. Y la segunda pregunta, de pronto alguno de ustedes seguro que va a querer responderla antes de pasar al siguiente punto, que es, ¿qué se opina del proyecto de ley planteado por el Ejecutivo para reducir la población carcelaria? Yo puedo echar unas luces porque tiene que ver con el tema que yo he abordado, y lo que yo pienso es que, o sea, a mí, yo he tenido conocimiento de cómo muchos funcionarios del Ministerio de Justicia de distintos rangos han echado mano y se han quitado horas de sueño para poder trabajar este proyecto. A ellos el reconocimiento que corresponde. Sin perjuicio de eso, me parece que nuevamente esta iniciativa o este proyecto de ley que presenta el Ejecutivo pega un poco de lo mismo que las otras iniciativas o normas ya en vigencia han pecado, que es no considerar a este tercer grupo del cual ha hablado Jesús. Por lo demás, a mí me parece que está bien, pero no se puede dejar de considerar un grupo que es importante de personas. Así sean, incluso si fuesen 100 personas, no podría dejar de considerarse este grupo. Entonces, yo creo que en buena cuenta es un avance desde el punto de vista jurídico y está bien, yo lo saludo. Y desde el punto de vista que en este ámbito siempre tiene algo que ver, desde el punto de vista político, yo creo que hubiera sido, o yo por lo menos habría visto con mejores ojos, que el Poder Ejecutivo se anime a lanzar un decreto legislativo y espere a ver si es que el Congreso no actúa con responsabilidad de Estado, porque ese es el calificativo que merece actuar por omisión en estas circunstancias, y lo desapruebe. Esto es, no pase el análisis de la Comisión y del Congreso, etcétera. Me parece que el Ejecutivo tendría que habérselas jugado en ese sentido. No lo ha hecho, ha preferido enviar un proyecto legislativo porque el Congreso no le confirió en ese punto en concreto las facultades solicitadas. Veremos qué es lo que sucede y ahorita la responsabilidad nuevamente está en la cancha del Congreso. Bueno, entonces no sé si alguno desea complementar algo, si no... No, hay más preguntas también sobre el tema de salida a partir de habeas corpus, ¿no? Finalmente, se analiza todos estos parámetros, pero creo que si la política de Estado apunta con este tipo de proyectos de ley o normas a sacar de la manera más pronta y rápida, sobre todo para aquellos delitos que tienen una mínima lesividad, creo que sería lo más eficiente. Hoy por hoy hay que ver justamente eso de cuál es la medida más rápida y más eficiente. Inclusive, me parece que hay una abogada
que es peruana pero radica en Colombia, ha presentado hace unos días una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para lograr justamente esto que acá estamos discutiendo, ver la manera más pronta y rápida de lograr el deshacinamiento de las cárceles sin que eso tampoco afecte el sistema de justicia. Yo creo que, insisto, lo más rápido va a ser por el camino que estamos implementando. Los jueces lo pueden ser de oficio, creo que esa es la medida más rápida, pero siempre y cuando los lineamientos vayan de la mano con esto que estamos conversando, ¿no? Sí. Y Hay eso en efecto múltiples preguntas. Nos vamos a ocupar, no sé si de todas, pero al menos de varias de ellas, las estoy leyendo, luego de que terminemos este segundo bloque con el que estamos avanzando. A mí, de momento, me gustaría comentar por lo menos dos sentencias, o no sentencias, sino autos que han dejado sin efecto la prisión preventiva o han negado una ampliación, ahora lo vamos a ver, en este contexto de pandemia originada por el virus COVID-2019. Un primer auto es el emitido el 1 de abril de 2020, ya hace un mes, por la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, en cuyos fundamentos 17 y 18, esto es en el caso César Villanueva, dicho sea de paso, declara fundado el recurso de apelación y varía la prisión preventiva por detención domiciliaria. Ahí la sala dijo, si bien la defensa del imputado no ha invocado la situación de pandemia, este es un hecho notorio y de conocimiento general que constituye un peligro a la salud de personas mayores y o con enfermedades preexistentes. Esto es, la sala introdujo ese factor de oficio, y esto también va en la línea de lo que comentábamos hace un momento a propósito de la pregunta de nuestro colega Renzo Vinelli, introdujo este factor de oficio y lo valoró a la hora de declarar fundada la pretensión planteada. Esto ya hace un mes. Entonces, de que este pronunciamiento de la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Especializada da cuenta de que sí, el factor COVID-19 no solo puede, sino que debe tomarse en cuenta a efectos de variar una medida cautelar que en el caso concreto podría implicar en distinta medida, ya sea, digo, en distinta medida porque va a depender de la edad y las condiciones preexistentes del procesado, pero que en general implica un riesgo. Habrán porcentajes distintos, pero que en general implica un riesgo. Entonces, a mí me parece positivo que esta sala haya tomado este argumento en el caso César Villanueva, incorporándolo de oficio incluso en su pronunciamiento, en su auto de 1 de abril del 2020. Otro pronunciamiento que me gustaría traer a colación es aquel expedido por el Juzgado Nacional Anticorrupción, me parece que es el primer Juzgado Nacional Anticorrupción, bueno, es el que está a cargo del juez Chávez Tamariz, que el 15 de abril del 2020, hace medio mes, aproximadamente 20 días, señaló en sus fundamentos, en su parte resolutiva, declaró fundada la solicitud de cese de prisión preventiva e impuso arresto domiciliario al procesado Richard Martin. Este es el caso de Richard Martin. Y en sus fundamentos 2.8 a 2.10 abordó un razonamiento bastante interesante, que es lo que ya venía diciendo en otro punto, que es, aquí tenemos un asunto en donde se debe ponderar, dice el juzgado especializado, entre seguridad pública, por un lado, ligada al daño sufrido por el Estado, y por otro lado, el derecho a la salud en atención a la enfermedad preexistente del imputado. Estos dos principios, derechos, se encuentran en conflicto y el juzgado resuelve a favor del segundo, esto es el derecho a la salud de la enfermedad preexistente del imputado, lo toma en cuenta y es por eso que declara fundada la pretensión solicitada y declara el cese de prisión preventiva. Aquí, a diferencia del caso César Villanueva, no se toma en cuenta una eventual disminución a partir del factor COVID-2019 o COVID-19 del peligro de fuga, como sí se hizo, dicho sea de paso, en el caso César Villanueva. Entonces, a manera si se quiere, de cierre o de conclusión respecto a estos dos pronunciamientos jurisdiccionales, yo diría que mientras que el caso César Villanueva vincula el factor COVID-2019 y las enfermedades preexistentes a una disminución del peligro de fuga para revocar la prisión preventiva, por otro lado, el juzgado, en el caso Richard Martin, no incide tanto en el factor peligro de fuga, sino que pondera, y yo personalmente prefiero esa opción, pondera entre seguridad pública,
respecto al daño sufrido por el Estado, porque este es un delito contra la administración pública, versus el derecho a la salud del imputado y prefiere el derecho a la salud. Esto, dicho sea de paso, va en la línea con lo que ha expresado en otro espacio el juez supremo César San Martín y con lo que yo, por lo menos en ese punto, no podría estar más de acuerdo. Ujú, ujú. Ahora, claro, digamos, esos no han sido los únicos pronunciamientos que han emitido los órganos jurisdiccionales, sino de que, por ejemplo, también tenemos, en el mismo caso llamado en nuestro medio de los árbitros, y en específico del investigado Weyden García, él había solicitado en su momento al mismo juzgado que resolvió el caso del investigado Richard Martin una variación de su medida de prisión preventiva por una de detención domiciliaria. Y como muestra de que los juzgados o los órganos están resolviendo, verificando caso por caso, en este caso había señalado la defensa del señor García que él tenía enfermedades preexistentes, principalmente cardíacas, y que en dicha medida se encontraba dentro del grupo de riesgo a poder ser infectado con el coronavirus. Entonces, lo que dijo en su momento el juzgado de primera instancia fue, claro, resolvió declarando infundado dicho pedido, pero sobre la base de que esos males cardíacos no eran considerados a criterio, inclusive citando a la Organización Mundial de la Salud, que estas eran enfermedades graves y que por lo tanto no podría ser equiparado dicho caso con el caso del señor Richard Martin. Sin embargo, cuando esto se eleva en apelación a la sala presidida por el magistrado Salinas Siccha, lo que indicó la sala fue que, si bien es cierto, en el caso de un pedido de variación de prisión preventiva a una detención domiciliaria, los presupuestos que configuran la prisión preventiva siempre subsisten. Y en este caso, de hecho, la sala verificó que no habían variado estos presupuestos, de hecho, se mantenían, pero ciertamente establecía que entre una medida y otra existía una diferencia por el obvio efecto psicológico que tiene el hecho de tener una detención domiciliaria a estar en una prisión. Pero lo que importa en todo caso, para el tema del que venimos conversando, es que finalmente la sala señala que en este tipo de casos hay que atender a razones humanitarias y para ello echa mano o revisa en todo caso los pronunciamientos que han tenido recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es en tal virtud que pues decide que en este caso corresponde variar la medida y le otorga la variación de una prisión preventiva a una detención domiciliaria, ¿no? Entonces vemos que en estos pronunciamientos, y dicho sea de paso, esta sala fue la misma que resolvió el caso del señor Villanueva, atiende ya o va formando una suerte de criterio respecto al tema humanitario y cómo va poniendo sobre encima de algunas otras consideraciones el aspecto de la salud y la vida. Pero además, no solamente se ha pronunciado un juzgado de primera instancia y una sala especializada anticorrupción, sino que también la Corte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse en un caso similar o atendiendo a consideraciones similares. Por ejemplo, en el caso del ex consejero, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el caso del señor Julio Gutiérrez Peve, no nos encontrábamos, como en los casos anteriores, ante un pedido por parte de su defensa para la variación de su medida de prisión preventiva, sino que en este caso había sido la Fiscalía la que había solicitado una prórroga de la prisión preventiva que ya pesaba sobre él. Entonces, lo que señaló la primera instancia fue que no correspondía en la medida que no concurrían los supuestos para poder prorrogarse esta prisión preventiva, que básicamente es que concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de investigación o del proceso y que se verificara que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. En su momento, en la primera instancia, se declaró infundado este pedido y en apelación, por parte de la Fiscalía, la Sala Especial de la Corte Suprema
comenzó a verificar, pues, además de estos requisitos, los aspectos procedimentales y los aspectos propios de la investigación para ver si es que concurrían estos elementos. Más allá de que la Corte Suprema, esta sala especial determinó de que aquí no había habido, en todo caso, señales o una conducta obstruccionista por parte del señor Gutiérrez Peve, señaló entre sus fundamentos que efectivamente se encontraba corroborada su situación de salud, principalmente porque sufre de diabetes y además porque tiene casi 70 años. Y además le suma un argumento adicional la Corte Suprema, hecha mano de lo que ya hemos venido conversando, que es la situación de hacinamiento carcelario que finalmente potencia la capacidad ofensiva del virus para este grupo de personas que se encuentran dentro del grupo vulnerable. Entonces, tenemos un poco un criterio más o menos uniforme por parte de distintos órganos en distintos niveles que han señalado o han alegado esta situación humanitaria y del hacinamiento carcelario. Sí, yo quería en realidad comentar dos sentencias puntualmente, dos pronunciamientos, mejor dicho, que uno es un auto que es del señor Jacinto Salinas y del caso también de Susana Villarán. En ambas figuras, en lo que piden la defensa de ambos señores es el cese por medidas con restricciones, y lo que termina ocurriendo es que de oficio el juez les dicta un arresto domiciliario. Y todo sigue también el razonamiento de ambas resoluciones en la misma línea que tanto Diego como Jesús han comentado, donde ponen esta situación del COVID, ya sean por personas que tienen enfermedades previas y porque también están en una edad que forman parte de las personas en situación de riesgo, ¿no? En el caso del señor Jacinto Salinas, perdón, es una persona que tiene 63 años y que tenía hipertensión, diabetes. Él llevaba ya 20 meses recluido porque se le dictó una detención, una prisión preventiva por 36 meses. Y claro, lo que básicamente se discute acá es si el COVID, que es una situación nueva, es la única cosa nueva al momento de pedir esta solicitud, era que disminuía el tema del peligro procesal, y así lo ven, ¿no? No tanto como para una comparecencia con restricciones, pero sí para un tema de arresto domiciliario, porque la salud de él peligraba si es que él permanecía recluido en un centro penitenciario, ¿no? Y como les repito, en esta misma línea también ocurrió en el caso de Susana Villarán, donde acá sí hubo un pronunciamiento de primera y segunda instancia, y es la segunda instancia, una sala a la que le hace esta de oficio, le varía la medida de prisión por el arresto domiciliario. Lo importante que yo he visto en el caso, en la resolución de Susana Villarán, es que además de recoger casos de la Corte Interamericana de Derechos, en el caso Montesinos Mejía versus Ecuador, que es un caso también reciente y que habla sobre toda la pandemia y los derechos humanos en general en toda América, lo que dice es que no es suficiente o no es necesario que esta enfermedad previa existente sea calificada por la Organización Mundial de Salud como grave, ¿no? Que era un requisito que muchos se tenían en cuenta para variar una medida por otra, sino lo importante con la situación del COVID es que sí hay una preexistencia de esta enfermedad y que al ser vulnerable como el COVID es que hace justamente que se pueda ver afectada la salud y la vida de las personas. Así que yo creo que es importante. Y también quería resaltar muy brevemente un fundamento que es el 8.19 del caso, como les repito, de Susana Villarán, donde dice que el INPE no puede evitar que la pandemia se propague. Inclusive da cuenta de los motines que han habido, ¿no? Hasta el mes pasado estábamos alrededor de 35 personas que habían fallecido por COVID, entre personas que estaban recluidas y trabajadores también del centro penitenciario, y claro, la cantidad de contagiados a la fecha superan las 800 personas, ¿no? No sé si lleguemos a 1000 personas, pero digamos, va por ahí, ¿no? Y bueno, hace algunas horas todos hemos visto que en este sentido también se ha logrado la variación de
prisión preventiva por arresto domiciliario del señor Yoshiyama, que sigue justamente esta tendencia que estábamos comentando, el tema de la edad, el tema de tener alguna enfermedad preexistente, no grave, pero que sí se podría agravar con esta situación de COVID, ¿no? Para no extendernos mucho, porque veo que ya estamos con bastantes preguntas y no sé si en realidad querían ustedes, chicos, para lanzar algunas propuestas de todo lo que hemos hablado ahora y ver sobre todo a qué es lo que estamos apuntando a futuro, qué es lo que nos espera luego que termine esta cuarentena para el sistema de justicia. Sí. Hay varias preguntas y varios comentarios, me parece, pendientes por parte nuestra, con los cuales vamos a ir cerrando seguramente este conversatorio. Nos preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son los autos? ¿Cuáles son los autos que hemos mencionado Jesús, Vanessa y yo? Bueno, hemos mencionado el auto de César Villanueva, el de Richard Martin, el de Weiden García, el de Gutiérrez Pebe, el de Jacinto Salinas, me parece, y el de Susana Villarán. Todos son autos emitidos por distintas instancias jurisdiccionales, y ahí yo quería hacer un comentario, ¿no? Que es, van por buen camino todos ellos reconocen el factor COVID-2019 como un factor a tomar en cuenta para variar la prisión preventiva o la situación procesal de los imputados. El único reparo que yo tendría es que todos ellos tienen en común que son casos, uno, mediáticos, notorios, de personas que han ocupado puestos de poder en la administración pública u otros, y en segundo término, que son autos emitidos por órganos jurisdiccionales bastante especializados dentro de la administración de justicia. Esto es de la Corte especializada en crimen organizado y corrupción, hay otro de la Corte Suprema, como es el que mencionó Jesús, de Gutiérrez Pérez. Entonces, una golondrina no hace verano, ¿no? Esto es, sería bueno que en aquellos casos resueltos por los juzgados ordinarios sobre personas que no son conocidos por la ciudadanía, se aplique sistemáticamente este criterio que ya ha sido delineado por parte de órganos jurisdiccionales especializados y de altas instancias, pero siempre además en casos notorios. Sería ideal, digo, porque algunos de los indicios que hemos visto desde la práctica privada, que es desde donde nos desenvolvemos nosotros tres, darían cuenta más bien de que en esos casos que la prensa no recoge, en esos casos que quedan más bien en las sombras, no se sigue necesariamente este criterio. Esa era una reflexión que yo quería emitir. Y bueno, pasemos a las preguntas, ¿no? Pasemos a las preguntas de la gente y haciendo algunos comentarios también. Ya repetimos los audios. Yo creo que como comentario personal, y como decía Jesús además al inicio, así como el sistema de salud, así como el sistema educativo público, siempre hablando en términos públicos, el sistema de salud público, el sistema educativo público, han estado en colapso sistemático, prolongado a lo largo de las décadas en nuestro país. El sistema de justicia y el sistema penitenciario no son una excepción para nada. Todos ellos arrastran largas situaciones de injusticia estructural y sistemática, y yo me pregunto si es que no sería de pronto, ya que decíamos que la historia se va a acelerar y aquellos cambios que estaban pospuestos o quedaban en el horizonte de 10, 5, 20 años, iban a realizarse no podrían realizarse en este momento. Un instrumento jurídico, siempre sin perder de vista el lado económico que tiene que ver con todo esto necesariamente, se encuentra el estado de cosas inconstitucional, que es un concepto importado de la Corte Constitucional colombiana por nuestro Tribunal Constitucional y que ha sido aplicado ya en múltiples casos. El más reciente fue en el año 2017, en donde el Tribunal Constitucional peruano declaró un estado de cosas inconstitucional respecto a la educación básica rural, por ejemplo, sobre la base de una serie de criterios. Pero lo característico de esta institución, que yo creo tendría que ya haberse aplicado hace mucho tiempo y ahora también, y a futuro, si es que algo no cambia, en el sistema penitenciario peruano, es que esta institución no se aplica a diferencia del control constitucional sobre una norma, sobre el control constitucional de las leyes sobre una norma, sino sobre un grupo de hechos o decisiones u omisiones que implican la vulneración de derechos constitucionales
y que además no se vinculan a las partes del caso. A mí me parece que esa podría ser una solución, por lo menos a considerar, sin perder de vista el lado económico. Y tenemos más preguntas y comentarios, seguramente. Sí, acá hay una pregunta que creo que en parte también se ha respondido, de Renzo Merino, de por qué nosotros creemos o cuáles son las razones por las que el Ministerio Público hasta la fecha no ha implementado un sistema de escaneo de todas las denuncias y disposiciones, ¿no?, que se realice en la investigación, más aún cuando la experiencia del Poder Judicial sí lo tiene, ¿no? Y creo que no solamente va a un tema de presupuesto, ¿no?, sino creo que de alguna u otra manera, el entender que la investigación es reservada y sensible ha hecho que no se piense en que existen otros medios o mecanismos para acceder, ¿no? Ahora, lo que sí les puedo decir es que yo tengo a la fecha unos 2 casos en el sistema de fiscales que ve el tema del equipo especial y muchas de la carpeta fiscal ya están digitalizadas. Tú lo que tienes que hacer es simplemente hacer un pedido y la tienes, pero eso no es que esté dentro de un sistema, ¿no? Igual esto significaría un avance, pero como lo que hemos comentado al inicio, ¿no?, tendría que haberse algún mecanismo para dar alguna clave a las personas que ejercemos el patrocinio o a las mismas partes para que puedan acceder en línea. Y eso implica también dinero, costo, no solamente por el mismo sistema, por el tema de la banda ancha, sino también un tema de protocolo para cómo manejar la investigación y que esta no se pierda, ¿no? Después hay algunas preguntas. Sí, hagan sus preguntas y con esto yo creo que vamos cerrando el conversatorio, mientras que los vamos respondiendo también. Por ejemplo, nos preguntan, Lucy Medrano Apaza nos pregunta una consulta, ¿y el caso Alberto Fujimori en qué estado se encuentra en esta pandemia? Bueno, habría que recordar que el caso Fujimori ya tiene una historia detrás. Esto es cuando el presidente Kuczynski le concedió el indulto. Esto fue objeto de decisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en buena cuenta remitió la decisión de fondo a la justicia ordinaria, a la justicia local, sobre la base de ciertos criterios, y probablemente el más importante de ellos, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que en el caso de la concesión del indulto humanitario a sentenciados por delitos de lesa humanidad, se tienen que tomar en consideración o se tienen que ponderar, más exactamente, factores que no se ponderan usualmente en otros casos de delitos comunes. Entonces, exige en primer lugar ponderación y por tanto una motivación mucho más rigurosa. En virtud de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema, a través de la Sala Penal Especial, analizó, no había esto es lo interesante en ese caso, no había un procedimiento en términos pues, de derecho procesal regulado para poder implementar este pronunciamiento, pero la Corte Suprema tomó en cuenta el principio non liquid, me parece, de la Constitución, que es que la falta de regulación jurídica no impide a los jueces resolver sobre la base del derecho, y tomó lo preestablecido, lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resolvió anular el indulto, lo cual fue finalmente confirmado. Entonces, en el caso Fujimori, no hay una nueva solicitud, ya están establecidos cuáles son los criterios que tienen que tomarse. Además, Fujimori, hasta donde sabemos, se encuentra en condiciones carcelarias bastante especiales, se encuentra aislado, no está en un penal con un montón de reos, así que yo ahí no tenía mayor problema. Claro, esa es la respuesta más práctica, ¿no? No solamente él, sino vamos a la otra cara de la moneda, Montesinos, ¿no? O algunos terroristas que están en prisiones de máxima seguridad, donde sí hay un tema de alejamiento, pues no habría esta posibilidad de contagio, por lo menos hasta lo que nosotros entendemos de cómo es que se manejan estos centros de reclusión especiales, ¿no? Entonces, ahí alegar un tema de peligro es mucho más complicado, ¿no? Por más que tenga la edad promedio y tampoco
pueda tener alguna enfermedad base, ¿no? Que no me parece Sí. en ese caso. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con algo que Jesús comentaba en el primer bloque, de Carolina Larios Campos, seguramente como Jesús la abordó va a poder responderlo mejor, quien dice, les comento, mi madre trabaja en el Ministerio de Lambayeque, esto es seguramente en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y me comenta que sus equipos informáticos en su gran mayoría fueron instalados en el año 2009 con la implementación del Código Procesal Penal. Ahora se encuentran obsoletos, el tema fundamental es presupuesto. Y veíamos cómo de las distintas cortes emiten sus medidas, y Jesús nos comentaba de eso, me parece. Sí, es que, a ver, yo creo que el tema de presupuesto es un problema que padece no solamente la Corte que comenta acá el Ministerio de Lambayeque, sino en general a nivel de fiscalías en Lima y en diversos distritos fiscales, ¿no? Tanto distritos judiciales como distritos fiscales, no solamente en Lima, sino en muchísimas regiones de nuestro país. Es un problema real y el tema del presupuesto también, además, es un problema que se presenta con el tema del INPE, ¿no? Para el efecto, en todo caso, de las medidas sanitarias que dentro de él se toman, ¿no? Entonces, por un lado, y en lo que concierne tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público, tenemos un problema de presupuesto y además de procesos, creo yo, de implementación y la adopción de políticas públicas para ese sector en específico que permitan que puedan ser implementados y si es que han sido implementados en algún momento que puedan ser renovados, porque no solamente es la toma de una decisión de poder comprar equipos o maquinarias o comprar software, sino que estos sean constantemente actualizados y que vayan conforme la tecnología también va avanzando. Para quienes estamos vinculados al tema del litigio, pensamos que es usual que a partir de septiembre, octubre de cada año, los trabajadores del Poder Judicial, concretamente, y algunas veces inclusive algunos del Ministerio Público, acaten una huelga porque no se les cumple a ellos mismos con los pagos que ellos consideran justos por la labor que desempeñan, ¿no? Entonces, el problema del sistema en general judicial es complejo, no solamente como lo dice aquí Carolina, ¿no? Que falta un tema de presupuesto por la tecnología, sino también es un tema del factor humano, ¿no? Que necesita capacitación, necesita tener una retribución justa y esto es mi punto de vista, yo no sé si ustedes comparten esto conmigo, pero esta pandemia nos hace ver de que el Estado sí ha tenido una respuesta en dar bonos a los que más lo necesitan. Es cuestión más bien de administrar ese dinero que tiene el Estado y asignarlo a quien sí corresponde, ¿no? Y así como es caótico el sistema de salud, donde todos nos acostumbramos a ver a gente en emergencias, varados, esperando a que los atiendan, también para nosotros que litigamos, probablemente es usual ver los expedientes unos encima de otros y en condiciones que en realidad son poco saludables para poder trabajar de manera adecuada todos los casos que la justicia está esperando algún resultado, ¿no? Entonces, con esto empezamos, ¿no? Es bueno ser conscientes primero que nadie está dispuesto a volver a esa realidad y que sí la tenemos que cambiar. Por supuesto, es un tema de ingresos, pero también es un poco de nosotros mismos, ¿no? A simplemente no acostumbrarnos a eso y ver alguna manera eficiente para mejorarlo. Sí, Carolina nos comenta que es en el distrito fiscal de Lambayeque, en el distrito judicial, está bueno. El razonamiento es un poco el mismo. Y sí, yo quería traer a colación, a propósito de lo que mencionaban Vanessa y Jesús, que cuando yo hace algunos pocos, no sé si pocos años, llevaba el curso de procesal penal en la universidad, el entonces presidente del Poder Judicial, San Martín, señalaba, bueno, todos solicitan más jueces, más juzgados, más celeridad, menor carga procesal. Todos quieren todo del Poder Judicial, pero no le dan el presupuesto. Entonces, y lo decía en ese momento el presidente del Poder Judicial. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista, como decía hace un momento, el factor económico, ¿no? Todos queremos un sistema judicial transparente, rápido, eficiente,
con buena infraestructura en todo el Perú. Todos queremos a su vez un sistema de salud de calidad, público, etcétera, universal. Pero si es que no existe la inversión adecuada de parte del Estado en estos servicios, diría yo, esenciales, públicos, es difícil esperar algo distinto. Finalmente, muchas de estas cosas tienen que ver, sí, con gestión, con eficiencia, pero también tienen que ver con recursos asignados. Entonces, habría sido bueno que el crecimiento reflejado en las últimas 2 décadas, ya sea en reservas internacionales u otros, por lo menos se haya visto en un porcentaje a su vez reflejado en servicios básicos como esos, ¿no? Si no, hacerlo de la noche a la mañana es bastante complicado. De pronto pasamos a otra pregunta. A ver. Yo puedo tomar la de Milagros Mejía, sí, que dice, sí, nosotros creemos que debe implementarse la figura de juez de ejecución penal en nuestro sistema para optimizar. Bueno, cuando empecé a practicar hace 20 años, había los juzgados de ejecución penal. Por eso quería tomarlo esto, porque me llamaba mucho la atención y claro, lo que particularmente noté es que una vez que terminaba el caso, iba a este juzgado de ejecución, que había unos 4 o 5, si mal no me equivoco, y se sentía un tema de desfase al momento de pedir algún, no solamente beneficio, sino pedir inclusive temas de como rehabilitación, ¿no? Cuando ya había cumplido la condena y esas cosas. Y yo creo justamente porque no lo vieron práctico por este desfase, lo deshicieron y dijeron que cada uno se encargue, cada juez especializado en lo penal se encargue también de ejecutar sus casos, ¿no? Y la experiencia también es que cuando ha habido situaciones en donde la Corte ha sacado juzgados transitorios para justamente los casos más antiguos, verlos con otro y que los otros avancen, tampoco siento que haya tenido realmente un efecto, ¿no? Lo que sé es que cuando paso de un caso a otro juzgado hay un retraso en enganchar el caso y a darle el impulso, porque el problema acá es un tema de impulso, ¿no? Como hay muchos casos, muchos expedientes, muchos papeles, no se puede. Entonces es finalmente, creo yo, un tema más de presupuesto que de organización misma. Eso es lo que... Sí. Ahora, finalmente creo que es más o menos claro o se desprende al menos de lo que ustedes dicen, que el Ejecutivo y el Legislativo tienen entonces la responsabilidad de otorgar las facultades o de facilitar los procedimientos para que funcione todo este aparato, ¿no? Que es gigantesco, el aparato finalmente de justicia. Y en lo que concierne pues a la propia función jurisdiccional de los jueces, corresponde pues que ellos también actúen conforme a los principios, conforme pues o en vías de garantizar los derechos de las personas finalmente, ¿no? Ya sea a través de la ponderación, de la interpretación, en fin. Creo que todos los actores o este triángulo, ¿no? Entre ejecutivo, legislativo y poder judicial tienen una carga de responsabilidad y más que de responsabilidad, de deber y compromiso, ¿no? Con lo que... Y cuáles son los desafíos actuales y futuros. Y aquí veo una pregunta que nos interpela en el sentido de, doctores, si los habeas corpus, yo creo que Jesús, porque yo sé que tú estás viendo un caso de habeas corpus vinculado a alguien que en este contexto se encuentra privado de su libertad, ¿podrías responder y darnos luces sobre ese tema? Sí, bueno, o sea, de hecho, en este contexto de emergencia sanitaria, ha sido posible interponer una demanda de habeas corpus. Por ahí también veo una pregunta que voy a intentar vincularla al tema del habeas corpus con la razonabilidad, si es que no me equivoco, de los plazos o el debido proceso en el contexto de esta pandemia. Y claro, en el caso por el que les hablo, en el que vengo todavía hasta ahora participando, sí, de hecho, ha habido también una suerte de adaptación por parte del Poder Judicial y por parte, en este caso, de la defensa, porque pues la demanda se presentó a través de un correo. Los escritos los escritos que han sido presentados en el contexto de este proceso también han sido por correo. Luego salieron algunas disposiciones administrativas indicando que estos debían ser digitalizados y foliados digitalmente. Entonces, digamos, hay una suerte de adaptación, pero
pero sí que también se siente no una incertidumbre total, pero sí algún tipo de duda, si se quiere decir, respecto al tema de los plazos. Por ejemplo, yo presenté la demanda, esta demanda de habeas corpus, y no tuve noticias sino hasta 2 semanas después. Y es así, yo me imagino que así como en este caso, muchas otras personas con clientes o en representación de personas que se encuentran privadas de su libertad han interpuesto demandas también solicitando de que se vea y que se revisen sus casos. Y me imagino que dentro de este contexto también se ha generado alguna suerte de carga procesal. Y es entendible, por lo tanto, que en la medida que estos casos de habeas corpus principalmente, y los otros urgentes además, porque estas disposiciones administrativas del Poder Judicial incluyen en la revisión necesaria todos los casos, no solamente de habeas corpus, sino todos los casos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, generan, por supuesto, como decía, una carga. Y eso hace que sea razonable que los casos que suponen la carga regular de otros procesos que no se encuentran en estos supuestos, pues tengan que ser, no quiero decir relegados, pero sí que sean postergados mientras esta pandemia ocurre, ¿no? Mientras tanto, bueno, me imagino yo que los jueces de emergencia se están agenciando pues de los recursos en la medida que pueden también. No pretendo tampoco señalar que ha habido acá digamos, una irresponsabilidad por parte de la judicatura, porque me imagino también que ellos tienen sus propias complicaciones, ¿no? Para poder adaptarse a este sistema o esta forma de trabajar o de resolver los casos de manera remota. Sí. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, por lo menos hasta el momento. Yo lo único que quiero decirles desde mi experiencia es que esta es una situación difícil y que tenemos que sacar lo positivo. Lo positivo es aprovechar este tiempo que tenemos para pensar cómo va a ser a futuro, adelantarnos y ver de alguna manera cuál es el mecanismo más apropiado para poder utilizar a favor de la administración de justicia todos los sistemas informáticos, pero tampoco pensar que el sistema informático va a ser la solución del problema, no solamente porque hay lugares donde no es fácil acceso a tener internet, ¿no? Y cuando me digo esto, me acuerdo de Iquitos. Yo he litigado de Iquitos, sé el duro momento que están pasando ahora, y el internet es bastante complicado allá, ¿no? Entonces, por más que puedas tener alguna computadora o algún celular, entonces tenemos que abrir nuestras mentes para realmente encontrar un consenso, porque todos finalmente estamos acá porque queremos justamente justicia, ¿no? Así que para aquellos estudiantes que aún se están animando porque les interesa mucho el tema del derecho penal y quieren ejercerlo, creo que no pueden desistir por esta situación, estos impases, sino por el contrario, vean y piensen que esto es una gran oportunidad para sentir la justicia de una manera más cercana. Yo quería agregar a manera de colofón nada más, y siempre dándole las gracias a IUS 360 y en particular a su director, que nos ha dado todas las facilidades para poder familiarizarnos con esta plataforma y tener este espacio, que yo me quedaría con 3 reflexiones sobre el tema de esta discusión, de esta conversación. La primera es que no puede haber una solución de molde para todas las cortes superiores, distritos judiciales o distritos fiscales del país. Parece que es un hecho que cada una está limitada por sus factores logísticos, de capacidad, de presupuesto. Entonces, lo que se puede implementar en Lima no es lo mismo que lo que se puede implementar en la Corte de Lambayeque, no es lo mismo que se puede implementar en la Corte de Loreto. Hay que atender las diferencias, hay que asignar más presupuesto, número 1. 2, que no solamente en los casos emblemáticos y emitidos por órganos jurisdiccionales especializados, tendría que tomarse en cuenta el factor pandemia y COVID-19.
este factor tendría que ser tomado en cuenta en la jurisprudencia, ya sea emitida en casos de alguien que nadie conoce o emitido por un juzgado penal ordinario que se ocupa de delitos comunes nada más. A mí eso me preocupa y creo que hay que estar bastante atentos a eso. En ese sentido hay bastantes portales, y JUS 360 no es la excepción, que hacen públicas las resoluciones, y yo creo que ese esfuerzo es importante porque hasta ahora el Poder Judicial, y esto es una crítica constructiva, no tiene todavía un sistema unificado que condense todos los pronunciamientos jurisdiccionales de primera, segunda instancia y Corte Suprema. Solamente existe a nivel totalmente sistematizado de Corte Suprema. Los demás se publican algunos en la página del Poder Judicial, otros se obtienen por medios informales, estos portales jurídicos que no son institucionalmente del Poder Judicial, y primera instancia, pues lo mismo o peor todavía. Esto va de la mano con un tercer punto que a mí me parece importante para cerrar, que es la digitalización. Esto es el trabajo digital, muchas veces desde casa, que se implementará en las sedes jurisdiccionales y su correlato en los operadores jurídicos privados. No puede estar exento de una política de transparencia absoluta, ¿no? Si la digitalización va a servir para oscurecer más la administración de justicia penal, que ya es bastante sombría, diría yo, entonces, antes que avanzar, estamos retrocediendo. Tendría que servir necesariamente para hacer público, sin perjuicio de la reserva de la investigación en el proceso, para hacer públicas muchas cosas, no públicas para las partes de repente, y no para todos, pero sí para las partes por lo menos. Y yo me quedaría con esa reflexión. Finalmente, ya para ir cerrando, e insistiendo un poco en lo que decía Vanessa, ¿no? El reto es no solamente para quienes ya nos encontramos litigando, nos encontramos inmersos del ejercicio del derecho penal, sino también para quienes aún desean y están animados de involucrarse, ¿no? Los estudiantes o recién egresados que les interese este tema. El reto en la actualidad es grandísimo y mucho mayor para lo que viene. Eso sería, y bueno, nuevamente agradecer a JUSET Veritas y a JUS 360, ¿no? Y a todos los que se han quedado hasta el final por su compañía. Sí, muchas gracias por vernos y de verdad agradecidos con JUSET Veritas y con JUS 360.